que siempre digo cuando se dan estos cultos, pero que no me canso de decirlo. Créanse que Dios tiene una manera muy distinta de analizar si un culto va a ser bueno o malo de cómo la analizamos nosotros. Nosotros pensamos que a más gente haya en el coro, mejor va a ser el culto. Pero Dios no piensa de esa manera. Amén. Dios no necesita tanta gente. A veces entiende que a más gente seamos mejor para la gloria de Dios. Amén. Pero que Dios no se mueve por eso. Dios no necesita muchedumbres. Dios dice que donde están ¿cuántos? 2 o 3 congregados, ¿verdad? Amén. Pero es que incluso nuestro Cristo es tan bueno que ni aunque hayan 2 o 3 congregados, le bastó una sola mujer samaritana para detenerse y predicar. Amén. Qué Dios tan bueno tenemos, hermanos míos. Amén. Y por eso, como siempre digo, yo no soy más que mi maestro. Si mi maestro se detiene a predicarle a esa mujer samaritana, si recorre toda una región para detenerse y predicarle la palabra de Dios y traer salvación a su vida, ¿cómo no voy a predicarles yo en esta tarde, que soy un simple siervo inútil? Amén. Amén. Algo que siempre enfatizamos aquí en Ojales, ¿verdad? Es la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que es algo que decimos constantemente, ¿no? Siempre decimos que cuando llega este momento es el momento más importante del culto, porque es el momento en el que va a hablar Dios, ¿verdad? Amén. Hoy no va a ser diferente. Hoy, si tu oído está presto, yo te aseguro que Dios habla a tu vida. Amén. Pero es que hoy, en específico, vamos a hablar de eso, de la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Amén. ¿Cuánto dicen un fuerte gloria a Dios? Miren, voy a leer las escrituras que se encuentran en la carta a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén a la palabra de Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Yo pediría a todos ustedes que se pasen en las manos del Señor. Señor y Padre mío del cielo, gracias te damos por este maravilloso día, por todo cuanto acontece en nuestra vida, mi Dios. Ahora te quiero presentar a mi hermano José, Dios del cielo, que te use de sus labios para transmitir a nuestras mentes y corazones lo que tú quieres esta tarde, Señor. Gracias te damos, Dios mío, y sé que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. No le bendiga Dios. Voy a ser claro y lo más realista posible, ¿vale? Nuestro pueblo, ya sea por cuestiones culturales o por cuestiones históricas, no hemos sido un pueblo muy apegado a la lectura, muy apegado a la letra, ¿verdad? Cuando nuestra misión dio sus primeros pasos, hace ya cerca de 70 años, la mayoría de nuestro pueblo era analfabeta. La mayoría de nuestro pueblo no sabía leer. Y directamente o indirectamente eso influyó en nuestra manera de concebir el Evangelio. Como la mayoría del pueblo apenas sabía leer, evidentemente la lectura de la Biblia era más bien escasa. Pero claro, estamos hablando de hace 70 años. Es más, yo creo que incluso en los 30, 40 años posteriores la situación siguió siendo la misma. Pero realmente, yo creo que eso pasaba en aquella época. Yo creo que hoy en día, por la gracia y la misericordia de Dios, ya no estamos en esa situación, ¿verdad? Amén. Amén. Hoy en día todos sabemos leer, o casi todos. Los ministros cada vez estamos más capacitados por la gracia de Dios en la comprensión de las Escrituras, y yo creo que por tanto no hay excusa que valga.
Hoy en día tenemos muchísimo material a nuestro alcance que nos facilita la lectura de las Escrituras, que nos facilita el estudio de las Escrituras. Por tanto, si en nuestro día a día no nos esforzamos por la lectura de las Escrituras, sinceramente, hermanos míos, es porque no queremos. A todo eso hay que sumarle otro factor más, y fue a mediados de los años 90 la influencia del neopentecostalismo. El neopentecostalismo sobre muchos ministros que han proclamado una desvirtuación y herejía, donde supuestamente había una nueva revelación superior y donde incluso los dones estaban por encima de lo que la palabra decía. Por eso, en esta tarde a mí me gustaría hablar, hermanos míos, de aquello sobre lo que el cristiano debe fundamentar su vida. Y no es otra cosa que la santa y divina palabra de Dios. Amén. Me gustaría que viésemos algunos puntos de manera que nos demos cuenta que el fundamento de la vida cristiana es la palabra de Dios. Que el cristiano tiene en su día a día la responsabilidad de leer y estudiar las Escrituras. Porque al igual que no puede haber casa que no se fundamente sobre un fundamento sólido, no puede haber vida cristiana que no se fundamente sobre el conocimiento de la palabra. Amén. Amén. Y el primer punto que a mí me gustaría tocar, hermanos míos, es que no puede haber una fe de salvación sin la palabra de Dios. Dice el capítulo 10 de Romanos, versículo 17, yo creo que todos lo conocemos. La fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Pero vamos a poner un poco las cosas en orden, ¿vale? Miren, dice el capítulo 8 de Romanos, versículos 7 y 8. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aunque haya mucha gente que trata de negar esto, es una realidad bíblica. Aquel que no tiene a Cristo, el hombre que vive fuera de Cristo, a causa de su naturaleza caída, está totalmente incapacitado para acercarse y creer en Dios por él mismo. Decía nuestro Señor Jesucristo de una manera clara y rotunda: quien peca, esclavo es del pecado. Un esclavo está totalmente privado de tomar decisiones propias, no puede ejercer voluntad porque está bajo dominio de su Señor. Luego, si alguien está esclavizado por el pecado, ¿a quién va a obedecer? Al pecado, ¿verdad? Porque está dominado por él. Luego, en nuestra condición caída, que somos esclavos del pecado, todo lo que hacemos tiene como fin el pecado. Incluso las buenas obras humanas que hace aquel que no tiene a Cristo están recubiertas de pecado. Porque, ojo a esto, el hombre no es pecador porque peque, sino que el hombre peca porque es pecador. Miren, en la antigüedad habían dos maneras de ser esclavo. O bien adquirías tantas deudas que para saldarlas te vendías a ti mismo, o por nacimiento. Cuando dos esclavos se casaban entre ellos y tenían un hijo, ese hijo que tenían ya nacía bajo condición de esclavo. Esa es nuestra condición. Nosotros ya nacimos bajo esa condición pecaminosa. Dice el salmista: el pecado me concibió mi madre. Luego, la persona que no ha sido regenerada por Dios tiene los sentidos espirituales muertos. Dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1: vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Luego, nosotros no estamos aquí porque un día por nuestra cuenta decidiéramos venir nosotros mismos al encuentro de Dios. Nosotros estamos aquí porque fue Dios en su gracia y en su misericordia que vino al encuentro nuestro. El hombre necesita que el Espíritu Santo energice sus sentidos para que pueda aceptar el mensaje de salvación. Necesita esa gracia capacitadora del Espíritu Santo. Y yo pregunto en esta tarde: ¿cómo lleva a cabo eso Dios?
Pues miren, Dios en su infinita soberanía, porque Dios es soberano, decidió que el hombre fuera capacitado para creer por la locura de la predicación. Si hoy estás aquí y eres un hombre y una mujer regenerado por Dios, si has pasado de la muerte a la vida, si cuanto más abundó el pecado en tu vida, más sobreabundó la gracia de Dios contigo, trayéndote de las tinieblas más oscuras a la luz más admirable, fue porque un día te predicaron la santa y divina palabra de Dios, y esa santa y divina palabra de Dios vino iluminando tus sentidos, vino iluminando tu oscuridad, vino dándote esa capacidad para mirar a la cruz y decir al caballero de la cruz: te acepto como mi Salvador. Amén. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1, versículos 13 y 14: y también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, y ahora dice, y creísteis en Cristo, dice, entonces fuisteis unidos a Él, sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. ¿Se dan cuenta? Primero, oísteis. Después, creísteis, y después ya vienen todas las bendiciones de la salvación. Luego, primer punto, no hay una fe de salvación sin la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El segundo punto que yo quiero tocar es que no puede haber santidad en el hombre sin la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces una frase parecida a esta: saber de la Biblia está muy bien, pero lo más importante es vivir en santidad. Esa frase no puede estar más equivocada. ¿Por qué? Porque no podemos desarrollar una verdadera santidad que no nazca de habernos nutrido antes de la palabra de Dios. Porque la santidad, ¿qué es? Poner en práctica aquello que Dios nos manda en su palabra. ¿Cómo vamos a saber aquello que es pecado o no si no es a través de la palabra de Dios? No hay otro lugar donde Dios haya puesto sus mandamientos. Un pueblo que desconoce la palabra de Dios es un pueblo que va a vivir constantemente en derrota, va a ser un pueblo sumido en el pecado. Por eso dice la palabra que había un momento donde el pueblo de Israel estaba completamente sumido en el pecado. Idolatría. Dicen que su idolatría era tal que quemaban vivos a sus propios hijos para sacrificarlos a los falsos dioses. Hechicería, brujería, medios. Y ahora, cuando Dios tiene que hablar por medio del profeta Oseas y decir la razón por la cual el pueblo está en esa situación, ¿sabes qué dice? No dice que el pueblo estaba así por falta de oración, aunque estoy seguro que tampoco oraron. No dice que el pueblo esté así por frialdad espiritual, porque también la tendría. Cuando Dios tiene que decir por medio del profeta Oseas por qué el pueblo está completamente sumido en el pecado, dice: por falta de conocimiento pereció mi pueblo. El pueblo de Israel había dejado de alimentarse con la palabra y por esa falta de alimento de la palabra había olvidado la ley de Dios, y al haber olvidado la ley de Dios se había sumido completamente del pecado. Si no nutres tu mente con la palabra de Dios, tal vez más tarde, tal vez más temprano, vas a acabar pereciendo. Porque no puedes obedecer a Dios si no sabes lo que Él quiere. Amén. Necesitas que la palabra de Dios te ilumine y te forme. Amén. Y es que miren qué caso tan parecido. Cuenta también la palabra de Dios que unos pocos años más tarde, en el reino de Judá, dice que la situación en Judá es muy parecida. También hay idolatría, también hay
hechicería, también hay mediums, pero ahora dicen que el rey Josías ha mandado restaurar el templo. Dicen que la ley de Dios llevaba años perdida, no quedaba ninguna copia, pero Josías ha mandado restaurar el templo. Y ahora, mientras restauran el templo, se han encontrado un rollo de la ley. Conforme se lo han encontrado, se lo han llevado corriendo al rey. El rey ha abierto el rollo y se ha puesto a leerlo. Cuando Josías ha tenido el encuentro con la palabra de Dios, Josías no da crédito a lo que está leyendo y se rasga las vestiduras. Porque Josías, al tener un encuentro con la palabra de Dios, se da cuenta que el pueblo está andando en desorden. Pero pregunto yo, ¿qué es lo que hace Josías a continuación? ¿Se queda como si nada? Josías lee la palabra, se da cuenta que el pueblo está en pecado y se queda como si nada. No, Josías, cuando ha tenido un verdadero encuentro con la palabra de Dios, le ha nacido de parte de Dios el andar en santidad y ha empezado a poner las cosas en orden. Ha derribado todo lugar de adoración pagana, ha echado toda hechicería, ha echado toda brujería y ha traído santidad sobre el pueblo. Y todos sabes por qué, porque Josías tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Hermano, hermana, necesitamos en nuestras vidas tener ese encuentro personal con la palabra de Dios. Ese encuentro que nos lleve cada día a santificarnos para su gloria. Y también digo algo en esta tarde, y esto hablo de forma general para la iglesia, no de Mojales, de forma en general. Se necesitan más que nunca ministros que se parezcan a Josías. Ministros que valoren la palabra de Dios. Y que hagan, que se ponga por práctica en el pueblo. Ministros que se preocupen por la santidad del pueblo. Ministros que no busquen el aplauso fácil. Ministros que no busquen el halago fácil, que no busquen decir lo que el pueblo quiere escuchar, sino que confronten al pueblo con lo que la palabra dice y busquen la santidad del pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Tercer punto. A Dios se le conoce a través de la palabra. En su eterna y divina soberanía, porque volvemos a decir, Dios es soberano. Amén. Dios ha establecido revelarse a través de las Escrituras. Veo muchísima gente ansiosa porque quieren conocer a Dios mientras sus Biblias están cogiendo polvo. Hermanos, no podemos tratar de conocer a Dios si no es a través de las Escrituras. Tenemos un pensamiento común de que a Dios se le conoce a través de la oración, pero yo creo que nos equivocamos. A través de la oración nos relacionamos con Dios. Pero ¿sabes qué? Relación no siempre implica conocimiento de con quién nos estamos relacionando. Miren, yo puedo tirarme durante 20 años 8 horas al día hablando con una persona. Si a lo largo de esos 20 años, durante 8 horas al día, yo no conozco la intimidad de esa persona, si esa persona no me habla de sí misma, si esa persona no me habla de sus gustos, no me habla de lo que realmente ella es, a lo largo de esos 20 años yo habré tenido relación con esa persona, pero yo no conozco a esa persona. Y en una relación basada completamente en el amor, como es la nuestra con Dios, siempre debe implicar conocimiento, porque el amor siempre implica conocimiento de a quién estamos amando. Porque enamorarse siempre implica conocimiento de a quién amamos. Por eso muchas veces vemos cristianos que durante un tiempo vienen al culto, se conocen el sistema del culto de maravilla, los mandas a orar y son fieras, los pones a cantar y son fieras, algunos hasta predican. Pero hay veces que si
no han tenido un encuentro con la palabra, por muy bien que conozcan el sistema, por muy bien que oren, por muy bien que canten o incluso por muy bien que prediquen, si no han tenido ese encuentro personal con la palabra de Dios, conocen el sistema, pero no conocen al Dios del sistema. Porque es solo a través de la palabra que verdaderamente vamos a poder conocer a Dios. A través de la palabra vas a descubrir que tu Dios es un Dios omnipotente y que no hay nada que se le resista. A través de la palabra vas a conocer que tu Dios es un Dios omnipresente, que no hay lugar donde tú vayas y Dios no esté contigo. A través de la palabra vas a conocer que tu Dios es un Dios omnisciente, que conoce todo de ti y que por tanto no hay problema que se le escape. A través de la palabra tú vas a descubrir que tu Dios es un Dios de justicia y que por tanto no tolera el pecado. A través de la palabra vas a descubrir que tu Dios es un Dios de verdad y que cumple sus promesas. Y lo más importante, descubrirás que tu Dios es un Dios eterno y es un Dios de amor. Y que por tanto Dios te ha amado por toda la eternidad, te ama en este momento y te va a seguir amando. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Los distraídos, un amén. Están atentos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuarto punto. Querer conocer las Escrituras es un mandamiento para todo cristiano. A veces tenemos la percepción de que leer la Biblia es algo opcional. Pensamos que sí, que tenemos la responsabilidad de orar, que tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hermanos, pero que leer la Biblia, bueno, es algo opcional, ¿verdad? Solo nada más que es obligado para los pastores, que tienen que predicar. Pero yo cuando leo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ¿saben qué dice? Desear, repito, desear con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Amén. Ese desear está en la forma verbal de imperativo. ¿Qué quiere decir eso, José? Que es una orden, es un mandamiento que está dando el apóstol Pedro. Y dado que el apóstol Pedro está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, es un mandamiento directo de Dios para tu vida. Dios te está mandando, te está ordenando que debes desear la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Y lo que el apóstol nos está diciendo es tremendo, porque el apóstol no habla de un deseo normal. Porque miren, yo tengo el deseo de comerme un chuletón, para la gloria de Dios. Pero si yo salgo del culto y no me como ese chuletón, ¿pasa algo? No, ¿verdad? Ya me lo comeré otro día. Y si no, pues tampoco pasa nada. Pero ese no es el tipo de deseo que el apóstol Pedro está diciendo. El apóstol Pedro está diciendo que debemos desear la palabra de Dios igual que un niño recién nacido desea la leche de su madre. Un niño recién nacido nace con un deseo compulsivo por la leche. ¿Saben por qué? Porque le va la vida en ello. Ese niño recién nacido depende de esa leche para poder sobrevivir. Luego, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que debemos desear con tanta ansia la palabra de Dios, porque nuestras vidas dependen de la palabra. Tu vida depende de lo que la palabra dice. Por tanto, en ti debe haber cada día un deseo ferviente por querer conocer las Escrituras, porque dependes de ellas. Te pregunto en esta tarde, ¿estás sintiendo en tu día a día ese ansia y ese deseo por leer la palabra de Dios? Amén. Sé sincero contigo mismo. Porque
Porque yo constantemente hablo con muchos cristianos que cuando les pregunto por su vida de lectura, las respuestas más comunes suelen ser: no leo porque no tengo ganas, no leo porque no la entiendo. Y qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Porque en el capítulo 7 de Mateo, versículo 7, nuestro Señor Jesucristo dice algo muy claro, que lo solemos tomar para muchísimas cosas, menos para lo que verdaderamente importa. Pedid y se os dará. Tomamos ese versículo para pedir por sanidad. Tomamos ese versículo para pedir que Dios nos bendiga. Tomamos ese versículo para pedir por nuestra casa. Pero ¿cuántas veces has orado a Dios pidiendo que te dé entendimiento de su palabra? ¿Cuántas veces has orado a Dios pidiendo que te dé deseo por su palabra? No le damos valor. Y la Biblia, créanse, que no está hecha para que la descifren gente muy inteligente, que la Biblia no está hecha para que la descifren grandes eruditos. La Biblia está hecha para que la pueda comprender usted. Dios ha dejado este tesoro para que usted lo pueda conocer a través de él. ¿Y tú crees que Dios te va a poner una dificultad muy grande para que tú puedas conocerlo? ¿Tú crees que Dios no te va a proveer por medio del Espíritu Santo de la capacidad que necesitas? Miren, tenemos tan poca fe a veces que pensamos que Dios puede sanar a un enfermo de cualquier enfermedad, pero no tenemos la suficiente fe como para creer que Dios nos puede dar entendimiento de su palabra. Creemos a veces que Dios puede hacer cosas muy difíciles a nuestra vista, porque para Él es muy sencillo. Pero nos vemos el entendimiento de la palabra como un muro infranqueable. Mi consejo en esta tarde es que pidas a Dios que te dé deseo por su palabra. Y segundo, que te ayude a entenderla. Y yo te aseguro que te lo va a dar. Pero mientras lo hace, no te quedes sentado y sentada esperando. Abre tu Biblia, empieza a querer conocerlo a través de ella, empieza a enamorarte de Dios a través de la palabra. Miren, un ejemplo perfecto de lo que tenemos que hacer es el rey David en el Salmo 119. El Salmo 119 es una carta de amor a las escrituras del rey David. Miren, versículo 5. ¿Cuánto deseo afirmar en mis caminos para cumplir tus decretos? Versículo 14. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. Versículo 16. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Versículo 92. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Versículo 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. Versículo 127. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro fino, más que el oro refinado. Hermano mío, desea la palabra de Dios igual que un niño recién nacido desea la leche, porque igual que ese niño no puede vivir sin la leche, tú no puedes vivir sin la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Y me aguantan un último punto? Amén. El último punto y termino. La palabra es lo que te ayuda a crecer para Dios. Este punto lo podría haber englobado dentro de la santidad, pero he querido hacer una pequeña diferencia. Acabo de leer ese versículo, ¿verdad? De 1 de Pedro 2:2, ¿no? El de desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Pero es que al final de ese versículo hay un porqué. Porque el versículo sigue. Dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual de la palabra, dice, para que crezcáis en vuestra salvación. Todo cristiano
cristiano tiene un llamado a crecer cada día para Dios. Mira, si dentro de 5 años usted tiene la misma madurez espiritual que tiene ahora, es que algo está fallando. El cristiano está llamado a crecer cada día. Tenemos lo que se llama santidad progresiva, una santidad que progresa, que avanza, que tiene que ir a más. Es un proceso que empezó cuando usted aceptó a Cristo en su corazón y que terminará cuando Cristo nos llame a su bendita gloria. Pues miren, el método que Dios utiliza para llevarlo a cabo es la palabra de Dios. A medida que nosotros vamos obteniendo el conocimiento de la palabra y lo ponemos por obra, porque no vale solo con tener el conocimiento, sino eso no sirve de nada. Una mente llena pero un corazón vacío es conocer y poner en práctica, y es entonces cuando crecemos en las cosas de Dios. Miren, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 14, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. ¿Se dan cuenta? En las Escrituras vemos que hay una relación directa entre la madurez del cristiano y el conocimiento que tiene de las Escrituras. No siempre va a ser así, esto no es al 100%, ¿vale? Porque como digo, no es solo tener ese conocimiento, sino ponerlo por práctica. Pero a medida un cristiano a más conocimiento tenga de la palabra de Dios, más maduro va a ser espiritualmente. ¿Por qué? Porque uno de los mayores enemigos del cristiano, si no